Buenas noches y bienvenidos al tiempo para la tertulia, para el debate. Aquí en Teleasturias estamos en debate público, como siempre con invitados ya en nuestro plató. Tengo aquí a mi derecha Próspero Morán, periodista. Buenas noches, Próspero. A mi izquierda, José María Casillas, profesor universitario. Buenas noches, José María. Buenas noches a todos. Y Carolina Espina, presidente de UNAE. Buenas noches, Hola, Carolina. buenas noches. Con los tres hablaremos de diferentes temas. El primero que me gustaría poner encima de la mesa es esa crisis, ese conflicto que se está viviendo entre Israel y Palestina. Conflicto que, bueno, también aquí en España tiene su, digamos, su reflejo. Israel protestaba, decía, por las injustas críticas españolas a la ofensiva militar. No se habla de ruptura diplomática ni mucho menos, pero bueno, había protestas del embajador de Israel. No sé cómo veis todo este tema. Yo lo veo como un capítulo más del desastre político que vive España, con dos partidos muy mayoritarios, instalados casi en un bipartidismo, que se empeñan en, a cada oportunidad que se presenta, de convertirse en gladiadores en la arena, ¿no? Y yo creo que las protestas del embajador israelí, pues digamos, se producen en ese contexto, ¿no? En un contexto en el que el Partido Popular aprovecha, pues yo creo que la lógica crítica, porque en las filas del Partido Popular muchos además se han manifestado al respecto de que Israel está sobrepasando los límites de digamos, cualquier permisividad posible, ¿no? Pues no sé, como todos hemos llegado hace muchos años en la sociedad occidental a aceptar que un policía debe repeler una agresión con el mismo nivel de armamento que quien le agrede, pues evidentemente un Estado debe repeler una agresión con los mismos niveles de la agresión que recibe, ¿no? Y el que un grupo, evidentemente, bueno, con una rama política y que está considerado en muchos ámbitos, digamos, cercano a las posiciones terroristas, bueno, ataque como David con una honda, no puede darnos pie a que Goliat utilice toda su fuerza de forma sistemática contra la sociedad civil. Y yo creo que esa es la crítica que se ha hecho en España, sobre todo desde el partido en el gobierno y desde los partidos de izquierda, y a mí lo que me ha sorprendido es que el Partido Popular haya utilizado este elemento como confrontación política, porque eso ha servido más que nada para generarnos problemas en el exterior, ¿no? Y yo creo que, hombre, aunque tradicionalmente el gobierno de Zapatero y los gobiernos socialistas han sido siempre un tanto pro-palestinos, entre comillas, nunca se ha manifestado, yo creo, de una forma tan radical como esta vez, digamos, la condena a Israel, porque yo creo que nunca Israel ha actuado con la brutalidad con que lo ha hecho en esta ocasión, ¿no? José María, ¿desmesurada la reacción de Israel? Vamos a ver, claro, aquí hay muchas cosas, ¿no? No solamente es la intensidad de la reacción, evidentemente es muy fuerte, no se puede negar, eso es un poco desmesurado, efectivamente. Ahora, vamos a ver, el hecho de valorar las responsabilidades por quién lleva más palos, tampoco me parece que sea una óptica absolutamente correcta, es decir, porque, claro, es así. Y luego, claro, políticamente yo no entiendo tampoco la actitud del gobierno, en el sentido siguiente. Ahora mismo tenemos al ministro de Asuntos Exteriores, como sabéis, ha pasado por Siria, ha pasado por el mismo Israel, hablando con las dos partes en conflictos, bueno, sobre todo especialmente... ¿Quién lo recibió? Porque Lifti se llama, sí, sí, estuvo hablando con él. Vamos a ver, yo lo que creo que a mí me sorprende extraordinariamente que el presidente del gobierno en un acto público de su partido haya tomado parte, vamos a, y valga la redundancia, de una manera tan categórica, cuando tenía en trámite el mandar precisamente al ministro de Asuntos Exteriores a negociar. Es decir, esto, yo no sé si me explico con suficiente claridad, pero a mí me parece tan absurdo como si estábamos hablando del Oviedo del Gijón hace un momento, o de récord, pues como si un forofo del Gijón fuese el árbitro para un partido entre Oviedo y Gijón. Es decir, si tú no partes de una posición de neutralidad, ¿cómo demonios vas a hacer una labor de arbitraje? Es imposible, es imposible. Le van a dar con el canto de los dientes al ministro, porque es lógico, es decir, si el gobierno español toma partido por uno de los dos, automáticamente se encuentra con que el otro no le va a escuchar. Eso es una cosa que me parece evidente, falta de... Hombre, ha colocado al ministro de Asuntos Exteriores, que tampoco es una lumbrera, en unas condiciones absolutamente imposibles, bajo mi punto de vista. Ahora, otra óptica, pues es esa que tú decías, hombre, la reacción indudablemente es desmedida, o nos
parece desmedida, claro. Es decir, cuando uno hace un balance de las víctimas que se presentan por un lado y por otro, pues evidentemente eso no se puede discutir. Por otro lado, hay otras 2 o 3 consideraciones que hacer. Una de ellas es, ¿quién empezó este conflicto puntual? Digo porque si no tenemos que ir a tiempos de Jesucristo. Es decir, todos vimos lo del Yom Kippur, lo de la guerra de los 6 días y tal. Pues este conflicto lo inició Hamás el día 14 de diciembre, si la memoria no me es infiel, y lo repitió, porque andaba buscando una reacción, evidentemente, que en Israel está asegurada siempre, por la misma ideología que tienen. Es decir, el día 24 de diciembre. El día 24 de diciembre es una fecha también muy señalada, no es una fecha cualquiera. Me estoy refiriendo al ataque con los misiles estos. Bueno, hombre, no son unas armas tan sofisticadas ni tan precisas. Bueno, sí, pero es que lanzar 300, para empezar, 300 misiles, caigan donde caigan, pues hombre, es una irresponsabilidad. Lo menos que se puede decir es que es una irresponsabilidad. ¿Que iban a recibir una reacción dura? Eso estaba escrito y sabido. Y luego, pues, hay otra cosa que también a mí me llama la atención, el hecho de la dureza con la que Hamás se aplica, mejor dicho, aplica a sus correligionarios árabes de Hezbollah. Es decir, que allí el problema de los países árabes es que no se entienden entre ellos, para empezar, entre los propios hermanos, personas que tienen la misma religión, que tienen tienen una serie de afinidades de sangre y demás impresionantes. Son judíos todos. Claro, lo único que les diferencia es la religión. Bueno, bien. Porque los palestinos y judíos son del mismo tronco. Bueno, no, pero incluso entre los árabes de Hamás y los árabes de Hezbollah. Es decir, se llevan a matar. Pero entre los españoles del PSOE y los del PP creo que también. Bueno, hombre, no, pero no es lo mismo. Yo no mataba a nadie y a mí tampoco, yo me mantengo vivo. Es decir, no, esto es a matar textualmente. Es decir que, como sabéis muy bien, porque eso mucha gente a lo mejor todavía no lo tiene claro, la Franja de Gaza está liderada por Hamás y la otra, pues, por otro partido político que ya digo, son completamente antagonistas. Es lo mismo que pasa en Irak entre los chiitas y los sunitas, que son árabes también y se dedican a hacer unos sabotajes unos a otros verdaderamente bestiales. Entonces, claro, ¿cómo vamos a pedirle a Israel bueno, no sé, en fin, a mí me parece que eso son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, bajo el punto de vista interno, el problema tiene muy mala solución. Bajo el punto de vista... bueno, hay otro tema a considerar, que es el paso, como sabéis, de material, alimentos, medicina, armas también, por los túneles que hay entre la frontera entre Egipto y la parte sur de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, claro, hermanos, esto es un tema muy complicado. Y a mí me llama también la atención la reacción que ha tenido el ministro Moratinos, diciendo que ofrece guardias civiles y policías para resolver el problema de las filtraciones. Oiga, mire, si es que no los mande usted afuera, porque tenemos aquí unos problemas de seguridad nacional impresionantes. Ya se viste el colombiano que se cargaron el otro día, porque, en fin, tuvo la suerte de que el otro él estaba, vamos, me refiero al compañero de habitación, ya sabes que le preguntó, ¿es usted fulanito de tal? No, es el otro. Le metieron 4 tiros. Sí. Es decir que yo creo que aquí hay muchas cosas que hacer y problemas de terrorismo no nos faltan tampoco. En fin, perdonar que... estoy de acuerdo, falta de diplomacia total. Y ahora venía oyendo la radio y es que además me entró la risa, porque Obama se ha definido y ha dado un voto de favor a los israelitas. Digo, bueno, pues ahora que está, la política está así, está como está la economía, está como está. Lo que sí es verdad que lo que tú decías, la reacción es fuerte, pero es que es un pueblo que viene atacado desde hace más de 50 años que están plantados, y entonces pues están armados a su medida, pero si sabe jamás cómo están, tampoco tienen por qué provocar, o sea, no sé cómo explicar. Claro, David y Goliat, bien, pero
buscar otras medidas, no llegar a la violencia. Carolina, jamás, con independencia de sus planteamientos ideológicos y políticos... Es un partido terrorista. Bueno, eso es discutible como siempre, porque claro, está a lo mejor no le queda otra opción a la resistencia palestina que ser terrorista, porque no puede organizar un ejército, evidentemente. Entonces, oye, por los mismos, nuestros defensores en 1808, cuando la invasión francesa, no eran terroristas por estar organizados en sistemas fuera del sistema militar tradicional. El otro día entrevistaron al primer ministro palestino y él reconoció esa es otra discusión. que jamás... Pero eso es otra discusión, porque el primer ministro palestino, quiero decir, desde mi perspectiva es un genocida, es decir, porque está justificando actuaciones que no distinguen entre civiles y militares. Entonces, yo ya sé que es muy difícil apuntar al militar cuando está y ellos están poniendo los niños de parapente, oye, porque los ponen delante. Pero es que no se puede disparar cuando hay un niño. Las leyes internacionales de la ONU son así. Sí, entonces, cuando alguien dispara, es decir, yo quiero recordar cómo un tanque israelí llevó por delante a una cooperativista americana no a muchos años, y bueno, eso para mí ya marcó la línea de hasta dónde se puede aceptar y permitir y no. Es decir, Israel sigue utilizando el genocidio nazi como la disculpa, fuimos un pueblo muy machacado, bueno, pero es que rentabilidades pasadas no pueden garantizar rentabilidades futuras, no se puede permitir a alguien que haga aquello que le hicieron a él, porque si no estaríamos con la ley del talión todavía, ¿no? Pero por eso no tenían que provocar. Pero ese es un problema indistinto. Es decir, nosotros podemos criticar a Palestina y a Hamás que provoque, pero tenemos que criticar también que reaccione desmedidamente Israel. Entonces eso es lo que ha hecho el presidente del gobierno, criticar esa reacción desmedida que está fuera de toda civilización. Y la violencia es criticable. Ahora, vamos a ello. Ahora, la prueba está... Pero ya está, no hay más que discutir. Bien, es decir, pero si usted actúa de forma inhumana, sí, usted no está en el concierto internacional. Por eso cuando estabais diciendo que, hombre, que España tenía que ser neutral, no se puede ser neutral cuando hay muertes de niños. Es decir, bueno, yo desde mi punto de vista considero que no se puede ser neutral. No se puede y quien ser pretende ser neutral sí, no es precisamente el político que yo quiero que me dirija. O sea, yo no quiero Obamas que me dirijan, porque no se puede ser neutral ante la muerte de niños inocentes. Es decir, se tiene que ser radicalmente posicionado. ¿A qué va Moratinos allí? Si ya tienen un planteamiento. Bueno, ese es otro tema porque... La prueba es que no le quiso recibir la presidenta del Congreso. Ayer tenía una cita con él. ¿Cómo lo va a recibir si es una de las más radicales de la política? ¿Pero por qué? Porque se enteró de que el sábado había habido en España una manifestación a favor de Palestina. ¿Cómo no va a haber manifestaciones? ¿Cómo vas a ir a hablar? En un sitio donde hay grupos de apoyo a Palestina desde hace décadas, donde siempre se ha tenido el problema árabe como un problema, digamos, conocido, porque hemos tenido a los árabes muchos años aquí y están muy cerca y tenemos muy buenas relaciones históricamente, etcétera. Entonces, yo creo que, no sé, que convertir en un problema de política nacional este hecho internacional, a mí me parece que es lamentable. Lamentable porque es para tapar los problemas que tenemos aquí. Pero por los dos lados, es decir, por el gobierno y por la oposición, me parece que no tiene estamos de acuerdo. Hablar de los problemas. Pero vamos a ver, es que... Ahora, espera, perdona lo que te voy a decir. Lo que yo hoy no me ha sentado nada bien, y lo digo aquí, y lo siento si hiero sensibilidades, pero mañana va a haber una manifestación aquí pro-Palestina, que salen todos los sindicatos, que salen parte de los partidos. Mañana, el jueves. O el jueves. Y yo no veo ninguna manifestación para pedir trabajo, que ha aumentado el paro muchísimo, que las afiliaciones a la Seguridad Social ha bajado, que pues no está... Carolina. No sé, pero bueno, entonces, ¿qué es lo más importante para yo no lo entiendo, ¿qué es más importante para el trabajador, para el sindicalista, para el político? Estoy hablando ahora pero todo es importante, local, nuestro. No puede haber cosas ¿Es más importante Palestina? Es importante en estos momentos porque están más muriendo inocentes. Más el paro que ha quedado la gente, importante, que hoy es que no puedes colocar, y qué es más importante, la vivienda que sea accesible o el trabajo, o es más importante, es decir, no es que se trate de... Que nos queda lejos. Que eso es un problema de Palestina, no tan lejos, porque yo veo a muchos críos árabes saharauis aquí todos los veranos, de familias que los recogen, etcétera, etcétera, y yo tengo una relación con gente que vive en Palestina, y como yo supongo que otros asturianos. Entonces, el problema del mundo en un mundo global, efectivamente, en un mundo global ya no hay problemas que no sean ajenos. Pero voy a decirte una cosa, hoy 57 personas han quedado en el paro, de 2 empresas subsidiarias, o vamos a decirlas así, o cómo se dice... 5.500 a 6.000 todos los días en España. Pero hoy en Asturias, de Hacedor, dos empresas que son de estas que trabajan auxiliares, esa es la palabra, han quedado hoy en el paro. Bueno, pues es que esto es un goteo continuo, y no veo ni a sindicatos ni a nadie que diga, oye, vamos a ver, o vamos a buscar soluciones entre todos, vamos a sentarnos, a ver, no, nos estamos preocupando y vamos a salir a la calle y vamos a gastar dinero, porque la gente que venga de fuera de Oviedo va a gastar dinero para venir a esa manifestación a favor de Palestina. Yo, mira, chico,
Yo hay cosas que digo, bueno, yo no sé cómo explicarte. Sí, nada más matizar un poquitín. Yo creo que este es un tema que no se puede manejar desde el punto de las filias y las fobias, cada uno tiene la suya y tal, y las sensibilidades. Porque, vamos a ver, hay una cosa que también a mí me llama mucho la atención. Como vosotros sabéis muy bien, el Congo lleva años, yo tenía incluso un doctorando que hizo la tesis conmigo, y me estuvo hablando de aquello está todo minado. Es decir, por ejemplo, no sales con los alumnos al campo, dice al campo, ¿qué me dices? Al campo se quedan sin piernas, es decir, está todo minado. Es decir, y ya sabemos por qué, por intereses económicos, claro, el famoso coltán. Las minas del Congo, muchas las hemos fabricado nosotros, empresas españolas. Bueno, que exportamos minas ilegales. Bien. Bueno, pues mira, otro debate de este en ese tema global. Para ese tema España no tiene sensibilidad. Han muerto ahí más de 200.000 personas. El problema es que son negros los pobres, pero yo creo que siguen siendo seres humanos, digo yo, ¿no? Sin duda. Bien, entonces, más de 200.000 personas, más de 2 millones de exiliados en campos de refugiados en unas condiciones indeseables, soportando, no solamente no teniendo protección internacional, que ahí la ONU ya podía haberse mojado un poquito, sino que a veces las propias mujeres eran objeto de abusos por militares de otros países que estaban allí, de la ONU. Entonces, claro, aquí tenemos unas sensibilidades muy especiales para algunos problemas y ninguna para otros. Cuando, por ejemplo, el tema de la cuantía de víctimas, pues ahí lo podemos aplicar. Más de 200.000 muertos y más de 2 millones de personas que han tenido que desplazarse de su propio país, ¿no? Entonces, hombre, es muy difícil. Yo comprendo que es muy difícil porque normalmente, como tú decías muy bien, nos posicionamos por afinidades, por tal, pero es que... Y por historia. Y por historia y por tal. Y es muy difícil ser objetivo en estas situaciones. Ahora, el problema que no se puede tampoco olvidar del pueblo israelí es que naturalmente están siempre bajo una amenaza permanente. Recordemos la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la amenaza actual, bueno, ya la tuvieron previamente, de Irán, que se vuelve a repetir ahora con como sabéis, con una planta de energía atómica que dicen que no, que es para usos civiles. Pero bueno, ¿para qué quiere? Si nosotros estamos hablando de nucleares no, y estamos como estamos, ¿para qué quieren ellos? Y no tenemos recursos energéticos de otro tipo suficientes, que importamos más del 80%, ¿para qué quiere Persia el petróleo si lo tiene? Vamos, quiero decirte, el problema energético lo tiene más que resuelto. Bueno, pues claro, tienen la mosca detrás de la oreja y además se lo han dicho muy claro, es que vamos a aniquilar a este pueblo, vamos a aniquilarlo. Sí. Entonces, claro, cuando uno está sujeto a esa amenaza y tu mujer y tus hijos están sujetos a esa amenaza, pues claro, la sensibilidad con la que esta gente reacciona tiene que ser muy enérgica, porque es o vivir o morir, sencillamente, no hay término medio. Es terrible, y es terrible. Sigo diciendo que es importantísimo, como lo del Congo, pero que tenemos problemas locales, oye, más importantes como gordo, para estar a primeras planas y hablando todo esto, que es lo que pasa siempre, para tapar lo esencial. Es humo que nos ponen para que no estemos en lo que tenemos. Pero eso se da todos los días en política, eso está perfectamente programado. El tema, por ejemplo, aunque nos lleve fuera del tema pero en fin, por poner esa comparación, el tema de los problemas que se plantearon el otro día en el aeropuerto de Barajas, pues yo estoy convencido que han sido prácticamente facilitados. Ahí no se tomaron medidas porque venían a cubrir la huelga directa, no clarísima, de los pilotos de SEPLA y de los controladores. Entonces dijeron, oye, fenomenal, aquí ahora la nevada esta nos ha caído venida del cielo, porque entonces esto nos envuelve el rollo de tal. Y en estas estamos. Dice, no, si ya están las pistas, sí, pero también está la gente esperando a que los atiendan. Llevan a lo mejor 3 días allí y no hay manera de que, bueno, la atención es impresentable. Entonces, claro, es decir, claro, son problemas muy complejos y bueno, y eso de sacar el conejo de la chistera en política está a la orden del día. Muchas veces pasa en interior, porque en un momento crítico viene y se descubre a unos tíos de la ETA que tenían en Francia y tal. Bueno, sabes que colabora, afortunadamente, gracias a Dios, colabora la Guardia Civil, la Policía Armada o la Policía Nacional con la Gendarmería francesa. Pero es evidente que, y eso se lo sabe todo el mundo, hay un seguimiento que dura meses
o a veces años, pero por lo menos meses, de grupos terroristas y ahora vamos a por ellos. Sí, es un juego. No es el mejor momento, porque a lo mejor están esperando, si tardamos un poquito más, hubiéramos cogido a estos otros también que estaban, pero es que es el momento político para sacarlo, porque es que nos están apretando las tuercas, y ahora entonces pues hay que sacar una baza. Es como que está jugando al póker, exactamente igual. Y esto es así, y estamos jugando. El problema es que en la política se juega con la gente y con la información de una manera pues muy descarada, y la gente pues que no tiene el tiempo para leer el periódico con tranquilidad e informarse adecuadamente, pues claro, resulta engañada. Es así. Bueno, ¿qué te voy a decir? Sí, tú que eres periodista. Pasa que bueno, yo creo que esto se arregla con una cosa que se llama formación. Que es el problema que tiene España, que es el país que menos invierte en formación superior, como muy bien sabes también. Y ese es un problema muy grave. Quiero decir, que un catedrático de universidad gane el triple en Irlanda que en España, pues da buena muestra del apoyo en las políticas gubernamentales que ha habido, que hay y que seguramente habrá, por desgracia. Y las inversiones en investigación y como claro. Todo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos mucho que la madeja está muy bien. Lo que pasa es que en momentos con tanta polémica alrededor de la financiación como este, pues claro, lo de hablar de gastar más en investigación y en educación suele tener problemas. Bueno, pero después oyes que se compran para los despachos unas mesas de no sé qué madera, como el alcalde de Zaragoza, que puso hasta dos duchas en el mismo despacho, que no sé para qué querrá dos duchas, debe ser que es muy limpio, porque dos duchas en el despacho. Bueno, ves cosas que dices tú, es que no sé, y la gente le da igual. O sea, yo digo, no veo a nadie que... La juventud nuestra es muy distinta, y mira que estábamos en otro contexto, ¿no? En otro contexto más difícil, pero te rebelabas, porque decías, es que esto es injusto, pero es que ahora estamos en un relativismo tan grande en esta sociedad que no pasa nada, nunca pasa nada, y nadie, bueno, le da igual. No sé quién me decía, bueno, mientras tengas para la sidra y las parrochas, ya, tranquilo. Digo, hombre, no. Pero es que lo ves. Se resuelve muy rápidamente, quiero decir, paramos el presupuesto del Ministerio de Defensa en adquisiciones de nuevo equipamiento, nos dedicamos nada más que a pagar a los empleados que tiene el Ministerio de Defensa y tenemos dinero para invertir en educación, en investigación, en todo. Entre otras cosas porque no vamos a entrar en guerra, es previsible en los próximos 1000 años. Así que, ¿sabes qué? Han reducido los costes de defensa y estamos interviniendo en más frentes en el extranjero. Es decir, bueno, ya te digo, ahí pero no llevamos armamento como el que adquirimos, nadie sabe muy bien para qué, claro. Bueno, pero aquí de momento, claro, es que con la historia, ¿cómo se ganan los pueblos? ¿Cómo se invadieron siempre los pueblos? Porque sabías que el otro estaba en inferiores condiciones que tú. Costa Rica lleva sin defensa y sin ejército desde hace aproximadamente 5 décadas, y es un país maravilloso de Centroamérica que ha mejorado y tiene un sistema mucho más democrático que todos los que le rodean. Sí, pero espera a ver que seguir. Bueno, no voy a decir Suiza, que está más cerca, es otro ejemplo bastante. Son dos casos bastante claros. Bueno, Suiza la gente se lleva el fusil para casa, no crees tú que hacen la mili y se lleva. Si os parece, comentaba Próspero precisamente el tema de la financiación, hablando uno con el otro, pues vamos a hablar de financiación también. Si os parece, lo ponemos encima de la mesa. Venga, ¿cómo ves tú el tema de la financiación? Bueno, yo el tema de la financiación lo veo pues como lo he visto siempre. Quiero decir, el problema es que tenemos una constitución completamente caduca y desarreglada que te debería dar un paso, de la que habría seguro mucho que discutir al respecto, pero que tiene un problema, que es que, bueno, por la situación histórica en que se creó esa Constitución, pues igual que tiene barbaridades como que tenga preferencia para heredar la corona a un hombre sobre una mujer, pues tiene otras barbaridades, y una de ellas es que hay unos territorios que son los forales, Navarra y el País Vasco, que tienen unas ventajas económicas que los demás... Bueno, ¿qué Cataluña? Cataluña no las tiene en la Constitución. Ese es el gran problema de todo esto. Claro, Carolina, el problema de el problema de este sistema es que Cataluña quiere estar al mismo nivel de beneficios que los demás que tienen ese beneficio, que son el País Vasco y Navarra. Entonces, Cataluña tiene potencia y capacidad que a lo mejor no tiene pues otras de las comunidades históricas, Galicia o que no tiene Valencia, y Cataluña exige que el mismo tratamiento económico que el País Vasco y Navarra. Y yo creo que tiene derecho. Como todos los demás tenemos derecho a tener, lo que pasa es que unos tenemos más capacidad de exigencia y otros menos. Cataluña esta vez ha llegado a un cierto grado de similitud en esa exigencia, y el problema está en que, claro, para que Cataluña aumente, otros tenemos que perder algo.
¿Quiénes vamos a perder? Pues quienes hemos estado mirando pasar las aves migrando un año tras otro, ¿no? Y ese es el problema, que nos toca a nosotros perder en ese planteamiento, sobre todo porque yo creo que no aprovechamos absolutamente nada. Es decir, nos cerramos en banda, pues no sé, en lo que ha dicho el presidente Areces, ¿no? La reconversión de hace 20 años y seguimos tirando de la teta de esa vaca, que ya no hay de dónde sacar leche, y no aprovechamos otros, pues no sé, yo ya sabéis que soy bastante defensor del asturiano y de la oficialidad del asturiano, y vamos a perder dinero por no tener una lengua oficial, porque Galicia va a sacar dinero del gallego tal como ya prometió Zapatero a Touriño, y entonces resulta que nosotros los recursos que tenemos recursos exactamente igual que los demás para sacar evidentemente refuerzos financieros, no los sacamos pues por políticas que no tienen sentido, porque yo cada día estoy más convencido de que el asturiano será oficial, porque ya hay una pérdida de financiación de la Unión Europea, que la Unión Europea solo financia las lenguas y las actividades culturales en lenguas que sean declaradas oficiales. Hasta ahora no lo hacía y nos mandaba algo de dinero de vez en cuando, pero ahora va a dejar de hacerlo, que solo va a mandar a las lenguas que estén declaradas oficiales, con lo cual vamos a perder dinero. Y como quien pone el ejemplo de la lengua, que es el más elemental, hay muchos otros. Quiero decir, captar evidentemente juventud preparada como la que tenemos, que se nos tiene que marchar a otros sitios para que realmente la población no se envejezca tan rápidamente y no tengamos los problemas que tenemos. Calcular nuestra financiación de una forma racional. Yo tengo muchos amigos médicos que siempre se enfadan conmigo cuando les digo de que, hombre, cobrar un médico en Asturias, lo mismo que en el País Vasco, pues a lo mejor no puede ser, porque aunque tengan derecho, como en el País Vasco tienen unas ventajas fiscales y financieras la comunidad autónoma que no tenemos nosotros, el Principado no puede hacer el esfuerzo financiero de pagar a sus funcionarios igual que en el País Vasco. Por eso en el País Vasco se cobra más, por decirlo normalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que adaptarnos a nuestra realidad e intentar mejorarla con el esfuerzo del trabajo y el sacrificio. ¿Qué depende por lo que estás diciendo, las autonomías que sean más afines al gobierno o que le caigan mejor? Porque, a ver, ¿por qué Asturias tiene que ser distinto al País Vasco o tiene que ser distinta a Cataluña? No, porque hay una Constitución que dejó sancionado en los años 70 que el País Vasco y Navarra tenían una característica especial para su financiación que los beneficia de forma inmensa. ¿Y por qué no podemos ser igual que Cataluña? Pregunto. No, porque si todos somos iguales, entonces o que el País Vasco y Navarra no tendría esa ventaja. O que Andalucía. No, Andalucía está muy lejos de esa realidad. O Galicia, o por qué no vamos a... Es que conformarnos con la realidad que tenemos, no. Pues tener personas que tengan la importancia... No, ¿Por qué no podemos ser en la Unión Europea tener los mismos sueldos que en Francia? Pues hombre, el salario mínimo interprofesional en Francia son 1.280 euros. Me voy al contexto español. Pero es que ahora ya no hay países, es decir, ese es el problema. Ahora las decisiones, el 90% de las decisiones trascendentes no se toman en España. En España, se toman en Bruselas. Pero la financiación, sí. Porque la financiación tiene que estar acorde con las leyes de financiación de Bruselas, ojo. Sí, que aquí damos paso a una serie de cambios que luego tienen que ser refrendados. Pero es decir, los beneficios fiscales, pero luego va a Europa. Los beneficios fiscales que se quieren arrogar en algunos ámbitos, algunas autonomías, como Madrid, pueden ponerlos en marcha porque ahí, lógicamente, autonomía. Esperanza Aguirre puede bajar los impuestos, algunos impuestos si quiere, pero en Bruselas le van a decir que no, claro, porque... Pero bueno, ella, mientras lo pueda hacer... claro, porque las decisiones lo que yo no veo bien es que se toman en Madrid no es que la realidad nuestra es que es pequeña, no, yo creo que en un país, yo hablo de un país como España, que tiene que existir una equidad entre las autonomías, no tiene por qué haber esas diferencias, y porque el señor Montilla, señor Montilla tenga un poder, en los Reyes Magos, quiero decir, en Madrid siempre va a haber más capacidad financiera, quiero decir, el Ayuntamiento de Madrid siempre va a ser más potente que el de Segovia, no solo porque en Segovia vivan 25.000 y en Madrid 4.000, sino porque es la capital, porque tal, o sea, ¿y por qué se va a hacer discriminación? ¿Por qué la capital va a tener una financiación propia? ¿Por qué lo que reclama Gabino de que Oviedo, al ser capital, tenga mayor financiación? ¿Por qué Oviedo y no Langreo? Vale. O sea, ¿por qué va a haber diferencias? Pues porque tiene que las haber, y entonces tiene que haber diferencias y tenemos que aceptarlas. Lo que no puede ser es que las aceptemos para unas cosas y para otras no. Pero por ese camino, ese es el problema. Yo lo que veo es que tendremos que cargarnos necesariamente la Constitución, porque la Constitución garantiza teóricamente un tratamiento equitativo entre todos los españoles. Una cosa es equitativo y otra igualitario, que son cosas distintas. Quiero decir, equitativo es que a ti no te falten unos mínimos, y otra cosa es que tú tengas que tener el mismo nivel de financiación. Pero eso a la gente no le gusta mucho. Vamos a ver. Bueno, luego el tema además de la financiación, yo lo que me llama más la atención es esta pluralidad confusionista con la que se ha organizado. Para empezar,
no hay números, cosa verdaderamente preocupante, porque ya estamos hablando aquí del mar y de los montes, pero yo no sé cómo los presidentes salen de las comunidades, salen de allí todos contentos, cuando no les han dicho, oiga, mire, esto vale 7,50 y lo otro 22, no sé qué, no me cabe en la cabeza. Es una calidad que entonces, entra además una José María, hasta que no esté diseñado es imposible, que decir, uno no sabe lo que le cuesta la casa hasta que no diseña cuántas habitaciones va a tener, los pisos, pues vamos al espacio diseño que ocupa. Claro, pero vamos al diseño. El diseño, ya sabéis cómo viene, fondos de garantía para servicios públicos fundamentales, bueno, en los que prácticamente no se contempla más que sanidad y educación, pero tampoco la sanidad y la educación están en las mismas condiciones, porque entre otras cosas, aquellas que tengan lengua tendrán unos gastos de educación también más altos, claro. De suficiencia global para lo que no está, para lo que no es fundamental, según ellos. Y después los de convergencia autonómica, y luego, claro, ya como cada uno viene planteando, cada presidente que apareció por allí, unos por la mañana a desayunar, otros a la hora de comer, que es distinto, claro, y otros a tomar el té nada más, y tenía que llevar las pastas, pues va a haber un tratamiento especial para las comunidades ricas, claro, otro para las pobres, porque claro, algo habrá que compensar, otro para los que tienen población más concentrada, no, y más concentrada, bueno, otros para los que tienen población dispersa, otros, como tú dices muy bien, para los que tienen población envejecida, que claro, los gastos sanitarios tampoco son los mismos, las lenguas, que si tal, que si, en fin, es un galimatías de tal naturaleza que desde luego yo creo que no sé. Y espera, ¿y de dónde? Está hecho para eso, está hecho para eso. Pero ¿de dónde va a salir si cada vez hay más paro? Que es más gasto. Esa es otra, bueno. Y hay menos afiliación a la seguridad social, que hay menos ingresos. ¿De dónde sale todo eso? Pero hay un problema, quiero decir que yo... La tarta es muy pequeña para tantos. Que yo pierdo la perspectiva de la discusión, porque yo creo que al final... yo no sé por qué extraña razón, bueno, sí, creo que por la situación que el Partido Popular vive tan peculiar de, bueno, falta de liderazgo de Rajoy en unos aspectos, claro, lío interno continuo con Aznar interviniendo día sí, día también, etcétera, etcétera, y yo creo que eso hace que el Partido Popular esté haciendo una oposición desde el primer día en que ha empezado el gobierno Zapatero, el nuevo gobierno Zapatero. Es decir, que hay 4 años de elecciones, me temo, en esta legislatura, porque el tema de la financiación es un tema que hay que coger por los cuernos, no hay otra manera de hacer, y que hay que repartir, porque además habrá que cambiarlo constantemente. Y yo creo que no estamos tocando el tema, no digo nosotros en la mesa, sino en general los políticos, de una forma racional y responsable. ¿Por qué? Porque evidentemente si ahora hacemos un fondo para las regiones envejecidas, cuando esas regiones se vayan muriendo los viejos, resulte que sean rejuvenecidas, que vamos a cambiar la financiación. Claro, esta financiación va a haber que ir cambiándola constantemente, porque puede haber bolsas de migrantes ahora muy grandes en Madrid que pueden desaparecer con la crisis, y entonces la población pues a lo mejor ya no interesa en Madrid que sea el nivel de medida. Entonces esto es una negociación como el protocolo permanente. Es decir, el protocolo, ahora que estos días con el follón de Carmen Chacón, claro, la gente habla de protocolo y no sabe lo que es el protocolo. El protocolo no tiene unas reglas fijas y definidas. Tiene unas reglas orientativas que se negocian cada vez que hay un acto. Es decir, la Casa Real negocia su protocolo cada vez que acude alguien de la Casa Real a un acto. Y lo mismo ocurre en todos los casos. Y la financiación es lo mismo. Entonces, el único tema es que nos sentemos sosegadamente todos, de una orientación ideológica, afiliados de un partido, representantes en el gobierno, sindicatos, representantes de las comunidades autónomas, con seriedad, y establezcamos criterios y los discutamos, que nunca va a llover a gusto de todos. Eso también creen los Reyes Magos, ¿no? También esos creen los... Pero yo creo que estamos jugando demasiado como si estuviéramos hablando de fútbol, ¿no? Sí. Y de filias y fobias, como tú muy bien decías. Y no, es decir, o sea, no nos puede caer mal Cataluña porque pida lo que en Cataluña consideran que tiene... No digo a nosotros. No, pero te lo digo, a mí el que me cae mal es el presidente nuestro, que no va allí con la misma frescura que va al Montilla y exige lo mismo que va al Montilla. Pero para exigir lo mismo lo mismo que Montilla tenemos que tener el Producto Interior Bruto de Cataluña, tenemos que trabajar las horas que se trabajan en Cataluña, tenemos que producir... ¿Y las ayudas a Cataluña? No, siempre estamos con lo mismo. Muchas más ayudas a Cataluña. Es decir, tenemos que reconocer, para saber a dónde vamos, tenemos que reconocer dónde estamos. Y el problema es que nosotros tenemos que reconocer de una vez que de una región que fue rica en los años de la industrialización, hemos pasado con las reconversiones a una región... Si os parece, vamos a ir dejando ahí, porque ya se nos viene encima. Nada más que una diferencia
diferencia, que aquí en Asturias cuando era rica venía toda España. Por supuesto. Ahí están los andaluces Sí, que están llenando, que llenaron las todo, minas, sí. eran 28.000, ahora son 3.000. Estaba Insidesa, donde venía todo el que quería, y aquí se recibía a todo el mundo y a nadie se le exigió que tuviera que hablar el bable para colocarse. Pero cógete cualquier diario nacional, igual me da que sea El País que el ABC, y verás que para colocarse de albañil o de ingeniero de caminos, título C de catalán. No, eso no es cierto. Tienes un tiempo para aprender el catalán, cosa que a mí me título parece... C. Si están saliendo los mismos catalanes, con están seguridad saliendo de absoluta. allí. El ejemplo yo creo que lo tenéis en el arzobispo, ex arzobispo de Oviedo, Carlos Osoro, que fue el primer arzobispo, porque el anterior lo promovía en lugar de prohibirlo, que prohibió la liturgia en asturiano, que está aprobada por la Santa Sede, y prohibió el ejercicio de la liturgia en Asturias, en asturiano, y antes de marchar para Valencia ya estaba aprendiendo valenciano. A mí eso me parece hipocresía, y el problema que tenemos en Asturias es un problema de hipocresía, de no reconocer cómo somos para poder hacer lo que hacen los demás, que es sencillamente sacar partido de sus posibilidades. No podemos, como tú dices, tenemos que saber, Asturias no puede, el asturiano no puede ser una lengua, como es catalán. No puede ser porque no hay una gramática, no, porque no hay una gramática, pero si en Asturias, con lo pequeña que es, se habla distinto asturiano en Occidente, que en Oriente, que en el centro. No, Carolina, no. Hombre, en Cataluña se hablan varios dialectos del catalán diferentes en cada zona. Pero hay una lengua que no la tenemos aquí. Sí, aquí la tenemos. Aquí no hay una gramática. La gramática, si quieres te la regalo yo, y un diccionario con 50.000 entradas dices, de la Real ¿de qué año? Academia. Bueno, pues concretamente ya escribió una gramática jovellanos, o sea que yo creo que ya van 200 años, no está mal la cosa. No está reconocida. Pues, ¿reconocida por quién? Atiende un momento. ¿Quién tiene que en casa que lo reconocer? hablemos muy bien, pero no está reconocida como el catalán. Y eso Totalmente también tenemos que reconocido, ser... ¿cómo no va a estar bueno, la prueba reconocido? está que nos están quitando los fondos de los fondos europeos porque no es oficial. Pero porque no hay una declaración política que no tiene que ver con la reconoción, con el reconocimiento científico. Hombre, claro que es política. No, yo creo que es también por supuesto científico, que es política. pero bueno, no vamos a entrar ahí porque... que eso da para otras 3 sesiones. Dos o tres tertulias. Si os parece lo dejamos ahí. Sí, muy bien, Fran, En muchas este gracias punto, por muchas la amabilidad gracias, Próspero, que habéis tenido programa. con nosotros al invitarnos. José María, muchas gracias. Muchas gracias. Carolina, por muchas invitarnos. gracias. Gracias a los tres. Y a ustedes, pues nada, decirles que volveremos mañana, después del informativo, aquí en Debate Público, para analizar temas de actualidad, como siempre. Muchas gracias por su compañía y muy buenas noches.